como profesional de la salud y en lo personal, ¿qué ha significado vivir esta experiencia, doctor? Bueno, como profesional de la salud es muy, muy importante y personal, ¿no? También para mí el poder ayudar a la comunidad a través del conocimiento, ¿no? O sea, compartirles. Mucha gente, desafortunadamente al principio de la pandemia, mucha gente creía que eran cuentos, que no existía el virus, que nos querían meter un chip con las ondas de 5G. Se desataron muchas teorías de conspiración, muchas teorías que no tenían ningún fundamento científico. Y la realidad es que el que uno como profesional, incluso dentro de nuestro mismo gremio había gente que tenía dudas y tenía ideas que no tenían un fundamento y un respaldo científico. Temor también. Temor, mucho temor. Desafortunadamente a mí me ha tocado, como en lo personal, perder amigos y perder conocidos dentro de esta pandemia. Es devastador saber que con quien estudiaste, tus compañeros o familiares o amigos estuvieron intubados y perdieron la batalla, otros alcanzaron a salir afortunadamente, pero el compartir con la gente el conocimiento yo creo que es lo más importante, tratar de dar siempre esa aporte de conocimiento científico a la gente para que puedan entender que realmente esto sí existe, es un virus que llegó para convivir y para quedarse con nosotros y que tenemos que adecuarnos y acostumbrarnos a que exista. Así de cercanos fueron esos casos. Sí, tuve amigos cercanos en esta pandemia y en la pandemia de H1N1, en la de influenza. También una amiga mía falleció de H1N1 en la primera pandemia. Es la segunda que nos toca. Entonces, sí es bien importante que la gente verifique mucho la información que está recibiendo, que vayan a las fuentes, que revisen, que vean no lo primero que les aparece en Facebook, sino que revisen revistas de tipo científico, de divulgación científica, que tienen unas fuentes y tienen investigación y respaldo lo que están diciendo, ¿no? No es nada más por lo que se le ocurre a alguien o lo que yo creo que es, sino que existe algo que me está demostrando que está pasando esto por esto. ¿Cuál es su especialidad? Yo soy médico general, tengo una maestría en epidemiología. Justamente en epidemiología. Así es. El tema entonces no le es ajeno. No. Pero es muy distinto verlo, estudiarlo como parte de la formación profesional y de pronto encontrárselo en la vida real. Pues sí, sí, la realidad es que de hecho el estudio de la epidemiología para eso es, ¿no? Para poder determinar y prever y poder tratar de encontrar el problema antes de que se nos suscite, ¿no? Pero ya cuando lo estás viendo de cerca es cuando dices todas estas horas de desvelo han valido la pena. Bueno, la primera experiencia debe haber sido importantísima, me supongo, pero ¿hubo alguna diferencia entre aquella primera ocasión de la pandemia H1N1 con esta? ¿Lo preparó de alguna forma para esto que ya ha llegado? ¿Alguna diferencia? Sí ha habido diferencias, porque yo siento que ahora con las redes sociales se dispararon más los mitos y las noticias falsas que hicieron que se creara más pánico y no se hiciera y también hicieron que se creara una especie de indolencia por parte de la gente que hizo que no se creyera que fuera algo real. Antes en la H1N1 la gente, yo me acuerdo, mi niña estaba en el kinder, hasta los maestros les enseñaban, te tienes que lavar las manos bien, después hay que el estornudo de etiqueta, todo mundo lo traía. Lo dejamos de hacer, nos llega esta pandemia
Y no, es puro cuento. Mucha gente empezó a creer que era mentira por lo que se difundía en redes sociales. Le hacían más caso a lo que decía el vecino, lo que decía el Facebook, lo que dicen en YouTube, que lo que decía realmente las autoridades de salud o las autoridades con un fundamento científico, ¿no? Esa es la diferencia que yo noté entre una y otra. Y eso nos ocasionó pues mayor mortalidad, mayor incidencia de casos, etcétera. Personalmente, ¿cómo asumió esta experiencia? Personalmente, a veces sí me daba miedo. Claro. Porque sí, el ver que empezaba a llegar por un lado y por otro lado casos de conocidos y saber que tú tenías que ir todos los días a un centro de salud, a una institución de salud donde podías estar directamente en contacto con alguien que tuviera el virus y que tenías que regresar a tu casa y que pues estaban tus hijos, tu familia y que pudieses contagiarles, sí es estresante, sí da algo de miedo, ¿no? ¿Qué hicimos en casa? Pues implementar el ritual que todo mundo implementó, ¿no? Sanitizarte al entrar, cambiarte frecuente el lavado de manos, desinfectar superficies. Yo siempre, ahí teníamos un atomizador con alcohol y eso llegaba yo y me bañaban mis hijas y me quitaba la ropa, la dejaba en el cesto para que la fueran a lavar y a meterte a bañar, ¿no? Porque no sabía si lo traís o no. Hijas, en plural. Sí, tengo 3 hijas. Todas mujercitas. Sí, todas. Muchos médicos y trabajadores de la salud nos han relatado que esa ha sido quizá la parte más compleja. Así es. Sobre todo de los primeros días de llegar a casa, de no poder abrazar a los hijos, del temor a contagiar a la esposa, a los hijos. Fue igual, supongo. Sí, y a veces el tratar de no reflejar ese miedo en la casa también. Ah, ok. Eso era muy, muy importante en casa. Complicado eso. Sí. Pero aquí seguimos, hay que seguirle, hay que darle. La vida sigue. Ya pasó un año de esto. Un año. ¿Se ven distintas las cosas, ¿no? Sí, el panorama ya se empieza a ver la luz al final del túnel, ¿no? Ya el panorama es muy distinto. No tenemos tanta incidencia de casos ya, los casos graves están disminuyendo. O sea, llegó un momento en que teníamos en Hospital General lleno terapia intensiva, ¿no? Entonces, afortunadamente esta jornada nos está ayudando a que la gente también al vacunarse pues nos ayude a disminuir esos casos, esa incidencia de casos. Los años que tiene en el área de salud, ¿todos en Ensenada? No, yo estuve en Mexicali, en San Felipe y tengo apenas 5 años aquí en Ensenada. En Ensenada. Ajá. ¿Originalmente en dónde? Yo nací en Cuernavaca, Morelos, llegué a los 12 años a Tijuana, ahí es donde estudié. Terminé la carrera en la UABC de Tijuana y en cuanto salí fui de vacaciones a San Felipe, me ofrecieron trabajo y tomé agua, dicen que el que toma agua de San Felipe ahí se queda, tomé agua y ahí me quedé muchos años. Estuve un tiempo trabajando también en Mexicali, en la Secretaría de Salud y pedí mi cambio para acá, me vine para acá. Entonces toda la carrera profesional ha sido en el sector público. En el sector público también he tenido tiempos en la privada, pero la gran mayoría ha sido en el sector público. ¿Hace alguna diferencia eso? ¿Alguna diferencia? En mi caso no, porque la atención es la misma, el cuidado por los pacientes es el mismo. Hay quien dice que te tratan mejor en la privada o en la pública porque te pagan en la privada y en la pública no, pero yo creo que eso más bien depende del servidor. O sea, yo trato igual a mis pacientes en lo privado que en lo público. Esa parte no cambia. Esa parte no cambia. Es prioritario siempre la buena atención al paciente. Y ahora hacer lo mismo y aplicar lo mismo, pero en volumen a esta cantidad de gente, no significa nada así particular.
¿O es simplemente más trabajo? Sí, no, es simplemente lo mismo que hago siempre multiplicado por miles en un mismo tiempo, ¿no? Pero Ok. sí, no es gran diferencia. De hecho, pues quien está en el sector público sabe que en los centros de salud y en las hospitales manejamos este tipo de volúmenes, ¿no? A lo mejor en los centros de salud no tan grandes, pero sí tenemos 20, 30 personas, 40 personas esperando. Hay que lo mismo aprender, darles la atención, ser educados, brindarles la confianza de que se atiendan con nosotros, porque pues a eso van, ¿no? A solicitar un servicio de salud. Si van a nosotros es porque se sienten mal. Lo mínimo que puedo hacer yo es tratarlo bien para ayudarle a mejorar. Por supuesto. Lo que ha significado esta experiencia. Pues mi nombre es Víctor Andrés, no sé, es interesante que ya por fin nos pudiéramos vacunar. ¿De cuánto tiempo tenías esperando? Ya más de medio año, la verdad, para estar un poco más seguro. Por esa cuestión de que pues, si me da a mí, pues me puede dar a mi familia, y pues si uno se preocupa por eso. ¿Tuviste algún caso cercano en la familia, en los amigos? Familia no, pero conocidos sí, Sí. sí, varios. ¿Solo contagios o mayores consecuencias? Solo contagios. Eso te... Pues sí me saca de onda porque como son amigos y conocidos algunos, es como que, tengo que cuidarme de ellos. Es como que, tengo que privarme de lo que por lo general hacemos. te concientizó, digamos, lo que pasó Ujú. con ellos. La verdad que sí, agarré como conciencia de que realmente pues sí, hay que tener cuidado y no simplemente es llevársela tranquila que no va a pasar nada, sino que hay que tener cuidado, hay que usar el cubrebocas en todo momento y pues lo que dice la tele, ¿no? Lavarse las manos y todas esas cosas. Ya te vacunaron. Ya, porque ¿Cómo te sientes? pues bien, sí es cierto que te duele el brazo un poco, pero pues poco a poco se va alivianando. Sí. Ya, ¿recibir la vacuna te generó alguna tranquilización? ¿O no? Cierta seguridad, pero también tengo en cuenta que hay que seguir cuidándonos y todas esas cosas, porque pues no es como decir que, ya estoy vacunado, ya soy inmune. No, tenemos como esta seguridad de que si nos va a dar, no va a ser tan fuerte. Claro. ¿Alguien más vino de tu familia? No, mi mamá ya se vacunó. Me dices, me compartes su nombre, por favor. Eduardo Ávila. Eduardo Ávila. ¿A qué se dedica usted aquí? Aquí soy almacenista. Almacenista. Ok. ¿Alguien más de la familia ya se vacunó? Ya. ¿Sí? Sí, mi esposa y mis hermanos. ¿Solo faltaba usted o falta alguien más? Sí, nomás yo. Es que por el trabajo y ya vine hoy. Que ya se vacunó, que se siente como... No, nomás poquito dolor en el brazo, pero hasta ahorita. No se puso nerviosón antes de, ¿no? ¿Le ha tocado ver alguna persona cercana que haya sufrido el COVID? No, o sea, sí se enfermaron de gripe, pero no así. ¿Ningún caso No. cercano? ¿Por qué decidió venir a vacunarse? Pues por prevención y pues porque igual para, ¿cómo dice? Para estar ya más tranquilo. Pues, sí. Igual, pero en el trabajo igual se ocupa también. ¿En su trabajo nadie más se contagió? No, creo que no. Sí, pues ahí tenían las medidas y ya si se sintió una gripa o algo, pues ya lo mandaban a descansar y eso y ya. Ajá. Creo que como 10 días para igual nomás les dan descanso. Pero Nada que- grave, nada. Lo bueno. Ok. ¿Qué edad tiene? 36. No, pues está en el rango, justo en el rango. Muy bien, gracias, muy amable. La vacuna que se le va a aplicar es la Johnson y Johnson. Adelante. Y no hay que suspender ningún medicamento. ¿Sí? Todos los medicamentos a sus horas.
Después de la aplicación nos va a pasar al área de la fisioterapia. ¿Qué edad tienes? Ahí le van a cualquier síntoma que usted presente, se lo hace ver inmediatamente. Y ahora en los últimos 3 días. El líquido. Sería todo, puede agarrarte esto. Eso es todo. Temperatura, podemos tomar paracetamol sin ningún problema, ¿sale? Podemos agarrar ahí, de favor. Excelente. ¿Alguna duda, disculpa? Voy a palotear el otro. Ahí se los mando. Y los agarraron. ¿Pasa alguna molestia? Solo puede tomar paracetamol. Uno aquí, uno aquí. Pongan de este lado, por favor. Johnson, ¿ok? ¿Quién nos falta? Pásale. Por favor, Hay dos porciones detrás de cada quien. La vacuna Johnson & Johnson, única dosis, la única que vamos a tomar en caso de dolor, puro paracetamol. Oye, venga, cafecito. Váyase a su carro, váyase a su carro. Tomando un ratito, un poquito. Ya. Puede haber fiebre. En caso de eso, vamos a tomar un baño con agua tibia y paracetamol, solo paracetamol. Buen día. ¿Qué se siente, No, pues yo no sentí nada. ¿Ya se la aplicaron ahí atrás? No, aquí ya me la puse, no me traigo a mí para que la ponga. Ah, falta alguien más en su familia por vacunar. No, ya. Nomás los niños, los más chicos. Ok. Los menores no. ¿Ninguno tuvo COVID? No, nadie. Gracias a Dios que no. Excelente. ¿Cuál es su nombre, perdone? Leonel Piña. Leonel Piña. Muchas gracias, don Leonel. No, ustedes. Gracias.